Ok chavos, pues en este video les voy a enseñar a realizar una base en SPSS. Para quien no esté familiarizado en SPSS, es un programa estadístico que se utiliza mucho en ciencias de la conducta, en ciencias de la salud y en ciencias sociales en general. Este programa está basado en ventanas, por lo tanto es relativamente fácil su uso y es amigable. Ustedes si saben introducir sus datos, solamente se aprenden los caminitos y pueden hacer análisis relativamente poderosos. Obviamente el SPSS tiene algunos contras, sobre todo su precio, pero bueno, hay ciertas formas de utilizarlo y además, vaya, insisto, es demasiado amigable. Ya si se quieren ver muy intelectuales y muy programadores y hipsters y demás, pueden utilizar R, que también es bueno, no estoy diciendo que no, pero bueno, si van a empezar, yo creo que SPSS es básico. Entonces, tenemos aquí ya la interfaz del programa, como pueden ver. Tenemos aquí una parte que ahorita estamos, que es la vista de datos. Esta vista de datos aquí en las columnas representa cada una de las variables que vamos a introducir al programa y aquí tenemos los casos. En este caso el 1 sería mi primer caso. Por ejemplo, yo hice un levantamiento de datos de una escala psicométrica. Entonces, mi caso número 1, mi participante número 1, sería toda esta línea y cada una de estas serían los enunciados, las preguntas o los datos sociodemográficos que yo levanté. Entonces vamos a esto. Nosotros primero tenemos que empezar editando la parte que dice vista de variables. Aquí la tienen abajo. Y entonces lo que vamos a ir haciendo es indicándole al programa qué variables son las que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, en papel en una escala psicométrica. Entonces, fíjense muy bien. Yo siempre empiezo con folio. ¿Por qué con folio? Bueno, a pesar de que si nos vamos otra vez a esta lista de datos, ya dijimos que aquí está el número de nuestros participantes, siempre es bueno tener un folio aparte, un folio en el papel, porque de pronto si logramos, más bien si en una de esas tenemos que eliminar alguno de nuestras aplicaciones, a lo mejor porque está incompleta, pues cuando tenemos 10 o 20 eso no es muy grave. Pero si tenemos 200 o 300, entonces empieza a ser bastante confuso saber si a lo mejor eliminamos uno de por aquí, que tenía el número 16, y de pronto se vuelve el 17, pero ese 17 ya no es, entonces tenemos que cambiar numeración en papel, entonces mejor siempre el folio. Siempre es bueno tener aquí un folio aparte del que nosotros tenemos. Regresamos a vista de variables y ya le puse el folio. Generalmente aquí vamos a tener siempre el tipo numérico. Recordemos algo, el SPSS va a trabajar generalmente con números, o más bien generalmente no, siempre con números. A lo mejor nosotros le podemos indicar qué significan esos números, pero en realidad el programa va a analizar esos números. Entonces, generalmente, muy pocas ocasiones aquí le vamos a tener que cambiar. La anchura y los decimales es cuántos datos, cuántos números, perdón, cuál es el ancho de nuestro número. Y los decimales, obviamente, es cuántos decimales vamos a tener. Aquí en etiqueta esto es importante, a lo mejor nosotros no podemos agregar el nombre completo de nuestra variable aquí, porque en esta parte, parte del nombre, no acepta caracteres especiales o no acepta tampoco espacios. Entonces, donde ponemos ya todo, no, el nombre de nuestra variable es aquí. Entonces, por ejemplo, folio, que corresponde a cada variable. Y ahí podemos poner lo que nosotros queramos. Aquí en valores, en este caso no va a llevar nada. Ahorita vamos a ver un ejemplo que sí lleva. En perdidos también no va a llevar nada. En columnas le dejamos en 8, a menos que necesitamos más espacio. Y la alineación es como el texto. Si queremos que estén a la derecha, a la izquierda o centrado. Y aquí en la medida es donde tenemos que elegir en qué nivel de medición está nuestra variable. Si es nominal, si es ordinal o si es escalar o continua. En este caso el folio pues es escala. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí nuestra primera variable. Y ya podemos ir metiendo, en este caso esta. Si ustedes, por ejemplo, levantaron también lo que es el sexo, ¿no? Entendido en este caso, digo, como hombre y mujer, entonces, igual, le vamos a dejar en numérico, pero fíjense, ¿no? Aquí lo ponemos, sexo del participante. Entonces, estamos refiriéndonos al sexo biológico y podemos tener, ¿no? Aquí, fíjate, el valor
es precisamente para que le indiquemos al programa que nosotros vamos a introducir un número, pero ese número tiene una etiqueta específica para nosotros. En este caso, en el caso del sexo, tenemos que 1 va a representar hombre, 2 va a representar mujer, y bueno, ya si somos incluyentes, aquí le podemos poner intersexual, ¿vale? Y le damos a aceptar. Entonces, fíjense muy bien, ¿no? Ya aquí en sexo metimos que tenemos los números que vamos nosotros a introducir al programa, pero también tenemos las etiquetas porque nosotros sabemos esto. Lo que lo vamos a hacer es convertirlo a número. ¿Okay? Aquí en perdidos lo que nosotros podemos agregar es que si va a haber números que representen datos que nosotros nos dejaron, por ejemplo, en nuestros instrumentos sin contestar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner que hay un valor perdido discreto, es decir, vamos a agregarle un número específico para que represente un valor perdido. Un número que obviamente sea imposible que salga en nuestro levantamiento de datos. Si en sexo nada más tenemos 3 valores, pues aquí le podemos poner que el 99 representa un valor perdido. Entonces el 99 le va a decir al programa que si nosotros metemos ese número quiere decir que no tenemos ahí el dato. Columnas, derecha, aquí por ejemplo sexo en este caso sería nominal. Si alguien no sabe qué es nominal, ordinal y escalar, en otro video posterior es probable que hable sobre los niveles de medición. Entonces vamos a agregar otro, por ejemplo, nivel socioeconómico. Aquí me equivoqué, ya ven. Estoy dejando espacios y recuerden que no hay espacios. Y creo que también hay un límite de caracteres. No, fíjense, ya. Pero ahí está. ¿Sí? Aquí yo ya le puedo poner completamente nivel socioeconómico y ya. Y aquí, por ejemplo, otra vez, ¿no? 1 bajo 2 medio y 3 alto, ¿no? Y ya, le damos a aceptar y ya lo tenemos ahí. Entonces fíjense, vamos a regresar a vista de datos y ya tenemos aquí nuestras 3 primeras variables. Fíjense, aquí me estaba faltando esta parte de que este es escala ordinal. Entonces aquí ya tenemos, muy bien, entonces ya podemos empezar a agregar. Mi primer caso es el caso 1, es el instrumento, el cuestionario número 1. Me dijo que era mujer, que es el 2, y tenía un nivel socioeconómico medio, que también es el 2. Entonces fíjense, yo estoy aquí metiendo los números, pero en valores, ¿no? El programa también sabe a qué etiquetas correspondo. Si yo, por ejemplo, aprieto este comando, que está aquí como un 1 y una A, entonces aquí ya se cambia a las etiquetas que yo le puse, ¿no? Entonces ahí está. Por eso digo que el programa obviamente trabaja únicamente con números. Fíjense muy bien, aquí yo ya tengo una base un poco más pulida. Omitan un poco esta parte que no le he puesto si son nominales, ordinales o qué, porque creo que esta la copié directamente de Excel y me hizo ahí unas cosas raras. Pero bueno, fíjense, folio, sexo. Aquí, por ejemplo, es de estrés postraumático. Entonces, nivel se refiere al si eran de bachillerato o eran de universidad. Entonces, fíjense muy bien, ¿no? Aquí tengo folio, el sexo en este caso es hombre y mujer. Aquí si son de bachillerato o licenciatura, su edad, con quién vive, eso por ejemplo también era importante en nuestro cuestionario. Y aquí tengo una serie de afirmaciones de preguntas que corresponden a diferentes cuestionarios. Uno, por ejemplo, es de estrés postraumático, que es este que empieza con PTR. Y aquí tengo el BEC, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, mide depresión, y el IDAR, que mide ansiedad rango, ansiedad de estado. ¿Vale? Entonces, aquí yo lo tengo, y por ejemplo, lo que hice para el IDARE, para el BEC y todo lo demás, fue irle poniendo claves. Por ejemplo, esto pertenece al cuestionario de estrés postraumático, en este caso, una dimensión que se llama reexperimentación. Entonces, por ejemplo, aquí mi escala de respuestas iba de nada
a 5 veces o más por semana. Entonces, o bueno, también dependiendo de la afirmación podría ser mucho. Entonces fíjense muy bien, aquí 0 era nada, 1 era una vez por semana un poco, 2 de 2 a 4 veces por semana o bastante, y 3, 5 más veces por semana o mucho. Entonces ahí están todos mis reactivos, todas mis preguntas de estrés postraumático. Aquí en el BEC, ¿no? Tengo 0, que era, bueno, aquí por ejemplo esta clave fue por el tipo de escala que utiliza BEC, que en realidad no tiene etiqueta, pero yo para mayor facilidad le puse respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. Aquí por ejemplo es algo muy personal, esto hubiera podido quedar como de 0 a 3 y no pasa nada, ¿no? Y aquí para el IDARE, sí tiene de 1 a 2, 1 a 4, perdón, y que cada uno corresponde a no, un poco, bastante y mucho. Entonces, ¿no? Yo ya tengo aquí todos. Les digo que lo único que aquí falla en esta base es esta parte de el qué tipo de medida. Es lo que lo debo de ahorita de modificar. Pero aquí yo ya tengo mi base. Y fíjense, pues lo que voy haciendo. Tenía mis instrumentos en papel y entonces puse el 1, ¿no? Es mi primer instrumento. Tiene sexo, que es mujer en este caso. El nivel, que es licenciatura. La edad, con quién vive, si practica deporte, que también pregunté, qué deporte es. Aquí, por ejemplo, este es interesante, este en deporte. En descripción del deporte, sí le puse que fuera cadena, ¿no? Para meter directamente el nombre. Aquí a lo mejor esto me causa mis problemas, pero bueno, este es un ejemplo ahorita para el video, porque aquí a lo mejor lo que podría hacer es meter igual, ¿no? Una etiqueta que me dijera natación corresponde a 1, básquetbol corresponde a 2 y cosas por el estilo. Pero aquí, por ejemplo, me faltan creo que como 300 cuestionarios, entonces ya después, dependiendo de qué tanta variabilidad me saque aquí, a lo mejor sí lo convierto a etiquetas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también descripción del suceso. Esto sí, porque aquí en descripción del suceso, fíjense, me estoy equivocando. Aquí en qué deporte sí ya está por categorías, ¿no? Por etiquetas. 1 corresponde a natación y 2 corresponde a básquetbol. La que decía que era de cadena era esta de descripción del suceso. Como pregunté aquí en este caso qué pasaba o qué sentían en el suceso traumático, aquí sí tuve que posar ya directamente todo, porque esta parte yo creo que en algún momento más bien la voy a convertir en algo cualitativo y obviamente en el SPSS no se va a poder analizar tan fácilmente. Entonces aquí otra vez, ¿no? Exposición, el 1 representaba que era directa, la frecuencia era si había pasado 1 o 2 veces, el tiempo ocurrido desde el suceso, esta era escalar, esta es un año, ¿eh? Y si estaban en tratamiento, que 2 era no y 1 era sí. Aquí especifique, no tenía ningún tratamiento, si habían tenido secuelas físicas. Y aquí, por ejemplo, especifique también que cuál era la secuela física. Y pues aquí ya empecé a meter, ¿no? 0, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces aquí, por ejemplo, ya vemos, ¿no? Cómo se van metiendo los datos. Entonces, esto básicamente es cómo se realiza una base de datos. Si ustedes ven, no tiene mayor complejidad. Obviamente, aquí lo importante es que ustedes se vayan dando cuenta de que cada uno de estos datos representa algo, por ejemplo, en un instrumento, en una escala psicométrica, y cómo lo deben de ir vaciando. Entonces, con esto termino este video. En videos posteriores también les ayudaré a realizar algunos análisis básicos, a lo mejor algunos complejos, pero en hasta aquí llegamos. Espero les haya servido y posteriormente nos vemos en otro video y pues vayan haciendo sus bases. Gracias.